muchísimas gracias por estar acá. Antes de comenzar, queremos invitar a Ana y Casi Nadie, que tienen un mensaje que queremos compartir con ustedes. Hola a todas, ¿cómo están? Soy Casi Nadie, de una organización territorial de Bosa, Golpe de Barrio. El 15 de agosto, esta unión de organizaciones fuimos víctimas de un atentado violento, del cual dos de nuestros compañeros, Camilo y Camila, fueron asesinados. Otra compañera fue herida. Fue un ataque a la organización, a esta hermandad, a esta suma de camellos, de sentimientos y de amores por el territorio. Hay una frase que me resuena en la cabeza todos estos días, que es que hay que ser un inmenso mar para recibir una corriente impura y no volverse impuro. Al final, hablando de los cuerpos de agua, porque lloramos agua, ¿no? Y sangramos agua. Venimos de un vientre de agua. Tenemos mucha rabia y mucho dolor, que es, por lo general, mis compañeras y mis compañeros son gente dotada de mucho amor, de una cantidad de amor desbordante. Y últimamente nos levantamos todos los días con rabia y tristeza y frustración, porque nadie quiere mirar hacia nosotros, hacia nosotras, hacia las líderes y los líderes, que siendo como el agua transparente, gente de amor, gente que da vida, pues continuamente en Colombia somos ensuciados por los intereses económicos, en este caso de una olla de microtráfico en alianza con varias representaciones de la institucionalidad, que no es algo nuevo, pero que cuando lo experimentamos en carne nos convulsiona. En este momento somos un mar de intenciones transparentes que están recibiendo la suciedad de nuestro sistema político, de nuestro sistema institucional, de las relaciones entre la policía con las grandes empresas del crimen en nuestra nación. Y me encanta entrar al espacio y encontrar la antena polinizadora. La entendí y la sentí inmediatamente cuando la vi, se me infló el pecho así, porque 6 guaduas pueden hacer más que muchas construcciones que hemos visto, porque hemos construido alma, corazón, hemos construido colectividad, 6 guaduas. Gracias a miñangas de arquitectura que saben que camellar estimula el amor, que camellar, el trabajo dignifica al hombre, decían, pero ¿qué trabajo? El trabajo con la tierra, el trabajo con el amor, el trabajo con dedicación. Nosotros somos una agüita transparente en nuestra comunidad y en este momento nos les están virtiendo mierda por todo lado, revictimizándonos, ignorando, minimizándonos, esquivando hacia otro lado la institución, la policía, los grandes protagonistas de nuestra desgracia. Quería decirles eso, no sin dejar claro que somos un inmenso mar y que aunque estamos recibiendo toda esta mierda, nuestro objetivo es mantenernos intactos y seguir camellando con más amor aún, con más entrega. Es esta cuestión de saber canalizar toda esta suciedad, de encontrar esas rocas que nos permitan que la mugre se vaya quedando ahí filtrada mientras bajamos a través de este camino y nos vamos limpiando toda esa rabia y toda esa frustración.
Y me acordé de otra frase re bonita, también hablando de las raíces y viendo que aunque corten las raíces intentan proliferar. Es que tengo un buzo que dice Deeper Roots, Stranger Branches, como raíces profundas, ramas fuertes. Y creo que nuestra forma de hacer comunidad, que es desde la ingenuidad, desde una política transparente, desde una anarquía infantil, es una raíz fuerte y profunda, porque para que nos quiten de ahí o para que nos separen de ahí es casi imposible. Y creemos que asistimos a este espacio porque entendemos que nos estamos viendo entre iguales, o siento en la vibración de sus almas como la vibración de la instalación que está allí con el agua, siento en la vibración de sus almas que estamos en el mismo bando y ojalá aprendamos a agarrarnos duro, a unirnos, a hacer unidad desde lo interdisciplinar, desde donde podamos, pero agarrarnos fuerte. A veces hablo con gente que no conozco, pero con la vibración de lo que se siente, siento como si nos reconociéramos dentro de lo mismo. Gracias, ñangas. Buena energía. ¿Me dejas? El 15 de agosto, en Voz a Porvenir, después de una jornada de huerta comunitaria que terminó a las 10 de la noche, a las 11 de la noche dispararon a discreción a 7 jóvenes que terminaban de la jornada de huerta. No había otra razón más que estaban en una huerta y que pertenecían a la comunidad del Bicho, que es una estructura de Guadua, que lo de menos es la estructura, es una estrategia de comunicación cultural, de convivencia territorial. Fue un sicariato, pero obviamente hay otras fuerzas detrás. Llevábamos 2 años y medio en una mesa socioinstitucional con múltiples instituciones, donde también estaba la policía, aparte de la Secretaría de Gobierno, etcétera, denunciando que teníamos miedo por nuestra vida, que la policía era cómplice, que no puede ser que una olla llegue a ese nivel de escala y de violencia sin la complicidad de la policía, que es constantemente presente en la plaza y en el territorio. Y ignorar mata, estigmatizar mata. Y no estamos hablando de la teoría de que mata, no, mata. Mató a Camila Hospitia y mató a Camilo Sánchez. Mata. Y estamos hablando de movimientos sociales de base que les interesa reunirse juntos, hacer juntos, que hablan de antenas polinizadoras, hablan de abejas, de aves, de flores, de pintarnos las uñas, de eso se habla. Pero resulta que no pasó nada 2 años y medio antes, a pesar de que habíamos denunciado constantemente. Y bueno, estamos buscando estos espacios de catarsis. Muchas gracias, porque para nosotros es súper emocionante, uno llega y ya llora directo, pero también estamos buscando espacios de distinto tipo de justicia. Le agradecemos mucho la solidaridad y seguimos para adelante, porque de aquí para adelante esto no se trata solamente de construir a futuro, sino también reconocer todo lo que traíamos detrás y las responsabilidades del Estado por acción y por omisión. Muchas gracias a ustedes. Vale, bueno, era muy importante para nosotras y para todos hacer esta mención y este homenaje a la comunidad del Bicho y Arquitectura Expandida, pues fueron parte del proceso de investigación de esta exposición. Nosotros visitamos el trabajo que ellos que estaban haciendo en ese momento en el río Fucha, lo están haciendo en Bosa, están haciendo en Soacha y están haciendo también en el norte, en la reserva Van der Hamen. Entonces, pues para nosotros es una herida grande. Bueno, estamos en un espacio que se trata de hablar de las heridas, de tramitarlas, de encontrarles también un poquito el reconocimiento y las rutas como de sanación que se necesitan,
sobre todo pues en el marco de estas violencias que vivimos constantemente. Entonces, bueno, pues yo sí quisiera comenzar con unos agradecimientos pues a todo el comité y el comité de fragmentos y el equipo de trabajo de este espacio por ayudarnos con esta exposición y por hacerlo todo tan fácil y tan fluido, que de verdad ha sido una maravilla, por facilitar, digamos, también todas las etapas que se necesitaron para hacer esta exposición, que incluía también una investigación en donde hicimos varios recorridos por las zonas, digamos, pues estas zonas que acabo de mencionar, alrededor de Bogotá y también en Barranquilla, donde visitamos varias también organizaciones de base que están trabajando también en ese diálogo con la naturaleza que todos estamos intentando compartir aquí hoy. También quiero agradecer a la abuela Icha Caca Blancanieves, no nos pudo acompañar hoy, ella y la profesora Lili, que es fundadora de la Red Conejera, que ellas fueron como también unas acompañantes claves en este proceso y han hecho como un trabajo de armonización. Nosotros todos acá estamos convencidos que todo el trabajo como con colectivo y con la naturaleza implica también el reconocimiento de toda una dimensión espiritual que también estamos aquí como trayendo a colación, y pues la profe Lili hizo una muy linda ceremonia esta mañana y le agradecemos mucho, por ahí está, después la pueden saludar. Obviamente a Sabina Rodríguez de la Reserva Thomas van der Hamen, que también fue una aliada muy especial en el proceso de investigación, Arquitectura Expandida, que ya conocieron a Ana, Red Conejera, las mujeres del Charquito con las que también trabajamos y que son parte de un proyecto también muy grande que trabaja el tema de las aguas, que es Entre Ríos, a toda la comunidad aliada de Cibaté, ¿no?, de donde está el templo de escucha, pues, la estación de escucha, personas que siembran mangle en la ciénaga de Mallorquín y varias organizaciones de las comunidades de palafitos de la ciénaga que también visitamos, y todo está de alguna manera aquí en este espacio convocado, y de verdad es como un homenaje a todas estas organizaciones de base. Entonces, rápidamente, ya para pasarle la palabra a los artistas, pues quería comentar que pues con María este proceso lo comenzamos a conversar hace muchísimo, ya casi un par de años, porque digamos desde nuestras diferentes prácticas, yo como editora, escritora, también trabajo en una ONG que es Tropinbos Colombia, por ahí están también varios colegas, veníamos como hablando sobre la pregunta que creo que compartimos muchos y que es una pregunta muy importante en nuestro tiempo, que es por la voz de la naturaleza y cómo en medio de situaciones de conflicto, y también cómo podemos, digamos, qué estrategias podemos usar para escucharla verdaderamente y como para de verdad empezar a tener un acuerdo, una alianza con la naturaleza, en lugar de estar, digamos, repitiendo las mismas violencias estructurales, ¿no?, que como sociedad ejercemos sobre ella. Y pues acá en esta exposición pues estamos viendo varias de esas estrategias. Yo ahorita quizás le paso la palabra a María para que no sea un monólogo, y después vamos aquí regresando para que Leonel y Margética también cuenten un poquito su experiencia. Gracias, Cata, y muy conmovida y emocionada también como todas las energías que se han movido desde esta mañana en el espacio. Digamos que Catalina y yo llevamos bastante tiempo trabajando en poder tener esta idea hecha realidad. Entonces para nosotros como muy emocionante también todo el proceso. Fue un proceso curatorial muy interesante porque estuvimos, no es como los curadores pensando en un lugar y los artistas produciendo obras, sino que emprendimos un viaje juntos.
que motivados también por unas charlas con Leonel, que nos inspiró un poco a pensar. Leonel tiene su centro de escucha de la alta montaña en Cibaté, es cerca de la laguna sagrada de los Colorados, y cuando estábamos pensando de dónde se origina y de dónde salen las aguas y hasta dónde llegan, él nos habló de estos ríos que no solo van por la tierra, sino que también van por el aire, en las nubes, y entonces ahí conectamos también territorios. Yo vivo en Puerto Colombia, en el Atlántico, y soy habitante pues donde se encuentra el río con el mar, con todas las problemáticas que trae como ese encuentro, para bien o para mal. Entonces emprendimos como un viaje también para comprender entre nosotros cómo abrir un espacio para la escucha, como también guiándonos cómo encontrar como relaciones igualitarias con los seres vivos, con el mundo natural, inspirados también por una parte inmaterial de la que Leonel hablaba mucho, que son las vibraciones, los cuerpos vibrátiles, digamos, cuando todavía no hay esa voz, no se ha articulado todavía el lenguaje para hablar sobre eso. Y entonces ahora recordando como todo ese proceso, recuerdo que nosotros mismos hicimos unos espacios de escucha muy importantes en los que aprendimos muchísimo de Margética y de Leonel. Digamos que esos encuentros con todos los activistas guardianes, porque también una parte del proceso es aprender una nueva gramática, cómo hay cuidadores, cómo aparecen unas nuevas palabras para referirnos a todos estos procesos. Catalina y yo estábamos, y bueno, el grupo en general, muy contentas de ver una gran participación femenina en los grupos activistas, que son unas organizaciones pequeñas, independientes, que son las que están realmente poniendo los cuerpos y los cuerpos y sus vidas para defender algo que de todos. Nos fuimos encontrando con todos estos actores, fuimos dialogando, estuvimos en la reserva Van der Hamen. ¿Cómo, Cata? Sí, y bueno, en todo este proceso también es muy importante saber que Catalina y yo nos encontramos también porque hay como unos antecedentes. Pues Cata no le da pena, pero es poeta, es filósofa y tiene una editorial que de pronto van a ver reflejado, porque todo la pared de fondo es como nuestro proceso curatorial y la investigación para compartir. Pero yo personalmente soy artista y curadora, y entonces eso trae también como una cierta mirada al proceso curatorial. Yo estuve trabajando en Frente al Otro, dibujos para el posconflicto, en el cual digamos que el gobierno decidió que una estrategia para trabajar con los grupos de reintegración era el dibujo. Entonces ustedes van a ver la importancia también del uso del dibujo en el espacio. Hubo otra cosa muy importante, que fue un libro publicado con Eliana Hernández que se llama La Mata, que es sobre la masacre del Salado, en el cual también estuve trabajando a partir del dibujo. Entonces ustedes van a ver que cómo el dibujo va apareciendo como un aliado y como una estrategia también para abrir ese espacio de escucha y que se contacta con el espacio de Leonel, en donde vamos a realizar la asamblea hoy en la tarde. Las voces que van encontrando en el proceso, ya nosotros realizamos una asamblea de los seres vivos en el espacio de Leonel, y ahí están las voces de estos seres. Digamos que Margética nos incitaba a pensar qué pasaría si fuéramos gobernados por una asamblea que estuviera representada por las estrellas, el río, la sábila, los minerales,
Y entonces digamos que muchas de esas voces y las reflexiones van a ir apareciendo durante todo el proceso, porque vamos a realizar varias asambleas. Entonces esas voces se van a ir consignando, digamos que en ese muro que las acoge y que, en el cual uno también se puede ver representado. Me gustaría darle la palabra como a Magética y después a Leonel para que ellos hablen como de todo el proceso. Thank you. First of all, I want to thank Fragmentos. It's with great humility and respect that I'm happy to show together with Leonel and in the exhibition, or you can also say the event that we composed together with curators Maria and Catalina. Primero que todo quiero darle las gracias a Fragmentos, a Leonel, todos los procesos que hemos estado construyendo juntos en este momento. My work are the drawings and wall drawings in the room over there, and I just want to tell you, just want to list the works. First, after the research, I made like new work for this exhibition. This is the big wall drawing with the title "The Resilience of Roots," and I think that the person from Arquitectura, Expandida, talked about it. The idea is that the roots are resilient. And when you cut a plant that grows from the roots always produce a new plant. And as you see on the wall drawing, the roots are also rivers. And the rivers are also social movements that we talk in this exhibition about. Bueno, lo primero quiero hablar del trabajo, de las pinturas, de los dibujos que hemos hecho. Quiero hacer una lista de los trabajos. Después de haber hecho investigaciones, hice nuevos trabajos para esta exhibición. Quería hacer una mención de la resistencia, de las raíces. El joven que estaba hablando ahorita previamente acerca de arquitectura, hablaba de la resistencia de estas raíces, que cuando uno corta las raíces crece una nueva planta. Entonces la relación entre las raíces, los ríos y los movimientos sociales es algo que quiero hablar en esta exposición. So the drawings on the big wall drawing actually represent the collective actions we have encountered here, not only in Bogota, but also in Barranquilla, and also when we visited Paramo. It was an enormous, very important time for me to just work together, not only with people, but also with the mountains, with the lagoon, with the Bogota River, and so on. Everything is actually my work is research-based, so the big wall drawing and the drawings imposed on them tell the story from this research in spring. Bueno, entonces quiero hablar un poco de los dibujos que hay en la pared grande. Estos representan acciones colectivas, los encuentros que hemos tenido tanto en Bogotá como en Barranquilla, las visitas que hemos hecho al páramo, por ejemplo, han sido muy importantes porque nos ha brindado la oportunidad de trabajar juntos durante un tiempo, no únicamente con las personas, sino también con las montañas, con los lagos, con las lagunas y pues también con la gente en Bogotá. Mi trabajo está basado en la investigación y como lo verán en la pared grande, esto es como una historia de investigación. The other works is a drawing series titled The Struggle for Natural Justice.
which I exhibited 6 years ago at Flora here in Bogota, and also the whole Sydney Biennale project from 2 years ago, when which is dedicated to the rights of rivers, 2 rivers actually, one in Slovenia and one in Australia. Entonces los otros dibujos de los trabajos de los cuales quiero hablar, uno se llama La lucha por la justicia natural. Fue parte de una exhibición que hice hace 6 años aquí en Flora, en Bogotá, y también fue parte del Bienal de Sydney, donde dedicamos los derechos de los ríos, dedicamos el trabajo a los derechos de los ríos, tanto en Eslovenia como en Australia. Hola, buenos días a todas y a todos, a todos. Estoy muy feliz de estar hoy aquí compartiendo este proyecto con mi familia, con los amigos, con los colaboradores, los asistentes. Especialmente estoy muy feliz por la invitación que me hizo María y Cata. María la conozco ya hace un tiempo, Cata la conocí en este proyecto. Creo que hasta ahora estoy entendiendo qué es lo que estoy haciendo acá, y me gusta porque creo que es un proyecto que realmente todo el tiempo me está generando nuevas interpretaciones, y esta mañana apareció una que luego se las voy a contar, que me parece maravilloso. Pues también agradezco el cariñoso recibimiento a su vida por parte de Mariética, su sabiduría, su generosidad absoluta. Creo que he estado aprendiendo con ella todo este tiempo, y bueno, luego le contaré las cosas que vengo haciendo en el lugar de donde vengo. Yo soy de Cibate, Cundinamarca, pues es un pueblo, un municipio que está muy cerca a Bogotá. Si no fuera por los trancones sería 1 hora, 45 minutos me demoré el otro día que salí a las 11 de la noche de acá. Estamos muy muy cerca, estamos en la cordillera oriental, es el páramo del Sumapaz, una parte del páramo del Sumapaz. María y Cata estaban hablando de la estación de escucha de alta montaña. Es un proyecto que nace cuando muere mi padre y me entrega una herencia, y con la herencia viene la pregunta por su liderazgo político como campesino y agricultor, papero, lechero, de qué hacer con esas tierras que fueron transformadas por esta vocación agropecuaria y que hoy en día se encuentran en un litigio fuerte por intereses de carácter ambiental y carácter cultural. Entonces, en este páramo del Sumapaz está la reserva del páramo Cruz Verde, pero a la vez también está la reserva campesina del páramo del Sumapaz. Y hay un enfrentamiento fuerte por la falta de conocimiento, de sensibilidad y quizás de entendimiento de qué hacer con este territorio en términos de cómo garantizar los derechos de lo vivo, por supuesto no humano, pero también humano. Aquí ya se voltea la torta o la presión hacia el otro lado, porque por supuesto hay bastante, digamos que intereses por parte del Estado y por parte de la sociedad y de las organizaciones ambientales, pero también bastante interés, y debo decirlo, por el extractivismo del agua. No hemos hablado de eso, pero me parece que es importante que ese modo de concepción de los páramos pueda tener un lugar importante dentro de la agenda, porque lo naturalizamos y consideramos, por supuesto, que los páramos hay que cuidarlos, pero hay que cuidarlos porque son seres vivos y porque todos los seres vivos tienen derecho a la vida, ¿no? Pero no necesariamente porque son seres vivos de los que depende 20 millones de habitantes de Colombia y que pueden seguir en la misma pauta que han venido desarrollando su subtracción del agua. Y creo que hoy en día que estamos viviendo la crisis del agua en Bogotá con todo este tema de los racionamientos y demás, pues me parece que es un tema vital dentro de la agenda. Me encanta que
en Colombia, y estaba hablando ayer en una charla que hice para una maestría en Argentina, esté liderando un proceso a nivel latinoamericano y quizás a nivel mundial de la declaración de los seres vivos como derechos, como sujetos de derechos. Porque me parece que desde la jurisprudencia se está haciendo un giro ontológico fundamental y se está reconociendo algo que quizás las comunidades que habitaron este territorio, las comunidades que habitaron ancestralmente las montañas y que declararon estos cerros y estas lagunas como lugares sagrados, pues fueron olvidados y fueron transformados por otros modos y concepciones de vida. Y me encanta que sea así, porque yo creo que la jurisprudencia nos está poniendo a la sociedad una tarea, y es saber cómo interpretar la condición de sujeto con derechos a la naturaleza. Porque parece poesía, pero ¿cómo le escuchamos? Y me encanta que desde la intervención del liderazgo que vienen desarrollando Arquitectura Expandida y luego quienes me han antecedido, hablan de encontrar la voz de la naturaleza, o sea, cómo escucharla y cómo resonar con ella. Qué trabajo tan difícil, y creo que ahí me identifico como artista sonoro, como artista que trabaja la agencia del sonido. Por supuesto, al ubicarme allí hay un contexto en el que sonamos y somos escuchados, ¿no? Y el sonido dice y somos capaces de decir con el sonido. Pero quizás, y ahí voy a empezar a trabajar estas reflexiones en las que venía desarrollando la charla esta mañana, creo que se necesita otro tipo de cuerpo, desantropocentrizado. O sea, no puede ser la escucha y la voz a la que estamos habituados como seres humanos, la que busquemos detrás de los otros seres vivos, orgánicos e inorgánicos. Para mí ha sido importante escuchar a las rocas, a las abuelas. Para la comunidad muisca de Osa, las abuelas, las rocas son las abuelas, y cómo no entenderlas como abuelas, si han estado aquí por miles de millones de años. Son las testigos silentes de lo que le ha pasado al planeta y a la humanidad en él. Me parece que ese silencio, como lo dice el poeta guatemalteco Humberto Acabal, piedras, altares de mis abuelos, escuchas eternos, durísimas en sus silencios, durísimas en sus respuestas. Ese silencio es un silencio atronador. Y me encontré una vez en La Guajira, en el arroyo Aguas Blancas, con un río desecado por el proyecto del Cerrejón para la ampliación de uno de sus tajos. Era increíble ver en la imagen del río la huella todavía, digamos que vívida, del lugar por donde corrieron las aguas, y que de manera silente esperaban, después de 12 años, otra vez volver a recibir las aguas. Ningún árbol ni ninguna otra planta se había metido dentro del cauce del río, todavía seguía a las orillas las plantas y en la mitad las piedras. Yo tomé una de esas piedras en mis manos y la observé y empecé a acariciar sus cicatrices y sus formas, y pensé cómo el río trabaja en la roca su memoria, su historia, como el río, como otro ser geológico, hace parte de ese ciclo y se relaciona con la roca y con el ciclo de las rocas, porque las rocas son un ciclo, y al contrario de ser cosas duras, inertes, insensibles, son blandas. Creo que el asunto aquí es una cuestión de perspectiva, porque si lo miramos desde el punto de vista humano, por supuesto no vamos a encontrar nunca la blandura de la roca, pero es que el universo no obedece a la métrica instrumental del pensamiento y de la acción humana sobre los territorios. Y me parece que ahí es donde tenemos que hacer el giro. Entonces, pues en ese silencio atronador de la roca, lo que me imaginé es que como otro ser, digamos, del extractivismo, o que opera igual que el extractivismo, puede tomar una de esas rocas y ponerla a rodar, y al ponerla a rodar, encontrar en la fricción entre los materiales una suerte de sonoridad, y ahí apareció un proyecto que se llamó Canto Rodado, que es antecesora a este del Templo del Agua.
es increíble, porque tengo que decirlo y tengo que ir a ese proyecto, porque con ese proyecto puedo entender mejor y puedo entender inclusive mucho mejor el hecho de estar hoy aquí parado sobre esta materialidad. Y es que cuando empezaron a rodar las rocas en este sistema de reproducción mecánica en el que dos elementos se frotan, empieza a aparecer una música mineral con unas texturas y una profundidad inquietante. Durante horas se las estuve escuchando, durante la pandemia las escuché por largas sesiones y fui identificando en esa sonoridad una agencia que trabaja mi mente y mis estados de bienestar. No entendía por qué cada vez que las escuchaba duraba tanto tiempo, inclusive le pasaba a mi hija chiquita que entraba en un estado de insomnio, un estado de paz, de calma, de tranquilidad. Yo cuando pensé que podía encontrar la voz de las rocas, me imaginé que lo que iba literalmente a aparecer podía ser un estruendo, un grito o una cosa de ese tipo, porque estaba pensando desde el lugar de la escucha antropocéntrica, ¿no? Pero es maravilloso cuando escucho del canto de las abuelas, igual que todas las abuelas, una voz que sencillamente nos genera una condición esperanzadora, tranquilizante. Eso para mí fue revelador. Y luego me di cuenta que el modo en el que la naturaleza opera de forma resonante en nuestro cuerpo es identificando que en principio nosotros somos seres biológicos y geológicos y que escuchamos a través de nuestros huesos, y que nuestros huesos son el calcio, el carbonato de calcio que viene de la tierra y que configura las rocas, pero también el calcio que respiramos a través del polvo de las estrellas que diariamente cae acá. Es por los huesos que escuchamos, y los huesos son por las rocas y por las plantas que se subtraen los minerales de los suelos y nosotros nos las comemos, y al comernos las plantas nos comemos las rocas. Entonces este gesto, esta acción de entrar en una georresonancia entre mi cuerpo biológico, geológico y las rocas, digamos que produce una serie de tareas afectivas en segundo plano. Hackean mi mente racional, mi mente instrumental. Y ahí entendí que el propósito de las abuelas precisamente era invitarnos a tranquilizar esa mente depredadora, instrumental, y ponernos en un modo en el que ritmemos a una escala distinta, mucho más cercana al ritmo y a los ciclos de las rocas. Creo que ese es el gran mensaje que hay detrás de todo este proyecto. Por supuesto, hemos estado durante muchos años relacionándonos con el mundo mineral, y para mí es importante reconocerme o empezar un proceso de reconocimiento, porque de alguna manera soy desarraigado de los afectos del territorio construidos desde las comunidades indígenas, y para mí es necesario volver allí porque considero que habían unas apuestas fundamentales y necesarias para poder actuar hoy en día, y una de ellas precisamente tiene que ver con los modos en los que las escalas de intervención o de trabajo con el mundo natural se establecen en la medida de mi propio cuerpo y de mis propias fuerzas y de lo que necesita mi cuerpo. Si opero desde mi cuerpo, opero desde un ritmo y desde una capacidad de homeostasis. Si lo hago desde las máquinas, creo que ponemos las cosas en desequilibrio. Entonces es desde allí, desde mi propio cuerpo, donde puedo recibir de alguna manera también esas vibraciones tranquilizantes y esos mensajes de las abuelas. Entonces, por otro lado, estas comunidades encontraban en el mundo natural un lugar sagrado, porque los cuerpos, sus propios cuerpos, eran cuerpos sagrados. Y es absolutamente paradójico hacer una comparación en los tiempos y ver cómo pues hoy en día le sacamos la sangre a la tierra, le sacamos el oro a la tierra, le sacamos las aguas o las contaminamos, las oscurecemos. Y en esa laguna de Colorados donde estuvimos con este equipo maravilloso, allí
las comunidades indígenas hacían sus ofrendas en oro. Les entregaban el oro a las lagunas, lo procesaban y lo entregaban. Y a mí me parece bien importante ese gesto, esa escala, sobre todo porque es muy fácil la negación y llegar al escepticismo humano. Y yo creo que lo que tenemos que hacer, y la invitación que hacen las rocas, que hace la naturaleza, es la reconciliación, igual que creo que lo que está haciendo este espacio, es la reconciliación, es entender cómo deberíamos trabajar nuestra relación con el mundo. Para mí es importante recomponer los afectos y esa visión en relación a la naturaleza, donde nos sentimos como iguales, y eso no va a pasar así como así. Se necesita una transformación cultural, una transformación ética, pero especialmente una transformación espiritual. Y aquí viene la reflexión que hice esta mañana, y pensando en este piso y pensando en este espacio, y es que, por supuesto, somos geósfera, hacemos parte del mundo mineral, igual que el mineral que se utilizó para la construcción de estas armas, igual que el mineral del que están compuestos estas rocas que están en el Templo del Agua del Sumapaz, que las trajimos pues de allí mismo, de Cibaté. ¿Cómo hacer para ver cosas distintas del mineral a un arma que acaba con la vida de otra persona? Y yo creo que eso solamente puede suceder en la medida en que podamos entrar en un diálogo y unos acuerdos de iguales con la naturaleza. Y en ese sentido, cómo emplear el mundo mineral, nuestras capacidades, nuestro conocimiento, y la ingeniería y todo esto que hemos desarrollado dentro de la tecnósfera, que es producto de la naturaleza también, o sea, la capacidad de hacer esta sinapsis cerebral para desarrollar la técnica que tenemos es producto de la naturaleza, de las aguas que tomamos. Necesita el cerebro calcio y agua para poder hacer sinapsis. ¿Cómo hacer para que entonces esta condición como seres geológicos pueda estar en una resonancia distinta y pueda escuchar y pueda interactuar y entender que las rocas y los minerales también pueden ser templos para dar agradecimiento a la naturaleza por todos los favores recibidos? Thank you, Leonel. Always amazing. But I would just like to add with your explanation of the universe and us in the universe, how the movement for water in Slovenia changed the society from being society of owners to society of caretakers. So I'll just tell you a few steps now. Recently. Gracias, Leonel, increíble. Quería nada más agregar con tu explicación acerca del universo, cómo el movimiento por las aguas en Eslovenia cambió la sociedad de una sociedad de propietarios a una sociedad de cuidadores, de guardianes. I got consumed by Rights of Nature in 2021 when I was invited to contribute to the Biennale of Sydney, which was dedicated to the rivers, and I decided to work on the rights of rivers. At the time, the civil society in Slovenia organized a referendum for water, and which was highly successful, and it changed the society. Yo me preocupé mucho, me concentré mucho en los derechos de la naturaleza en el 2021, cuando contribuí a la Bienal de Sydney, donde dediqué a los ríos. Mi trabajo se dedicó con los derechos de los ríos y vi los cambios, y la sociedad civil en Eslovenia hizo un referéndum por el agua,
y esto generó fue exitoso, por así decirlo, en cambiar la sociedad en Eslovenia. So in 2016, right to water was enshrined in the Slovenian constitution, which means that access to drinking water is understood as a human right. And of course there was also a protection of water from exploitative capitalism, also put in the constitution. But the law, like a few years later, the law was passed in the parliament, which changed water from being protective natural resource to endangered natural resource. And in this moment, the civil society launched organized the referendum for water. En el 2016, el derecho al agua se inscribió en la Constitución de Eslovenia. El derecho a beber agua se convirtió en un derecho humano. Proteger el agua se convirtió en una importancia máxima. Protegerla del capitalismo. Años después, esta ley entró al Parlamento y más allá de proteger el agua se empezó a considerar que el agua ya estaba en peligro, corría peligro como fuente, y fue entonces en este momento que la sociedad civil de Eslovenia decidió hacer el referendo del agua. So the referendum overturned the law, but also what is here very important is that the referendum becomes a tool of transition from society of owners to society of caretakers. Because when you vote for water, you vote in partnership with water. So you cannot, like I always like to explain this idea of ownership or caretaking with the example of me having a child, and I'm not an owner of my child, I'm his caretaker. And the same goes for the water as a living being. If it's understood as a living being, I cannot own a river, I can be her caretaker. Entonces, el referendo revocó la ley. Entonces creo que es importante que lo que sucedió con el referendo fue más como una herramienta de transición, donde en la sociedad consideramos las diferencias entre los propietarios y los guardianes o los cuidadores. Entonces fue como un voto por el agua, pero siendo parte del agua, en sociedad con el agua. El ejemplo que me gusta dar cuando hablo de propietarios versus cuidadores es, por ejemplo, yo con mi hijo, mi hija. Yo soy el cuidador, soy la cuidadora de mi hija, no soy propietaria de mi hija. Entonces es poder reconocer el agua de la misma manera. Debemos ser cuidadores del agua, no propietarios del agua. So a referendum for water in Slovenia in 2021 of course reminds me on movement for water in Colombia in 2008, and I would like to say a few words about importance of collective actions and social movements. They play a central role in reimagining the world we live in, which is aligned to its rights of nature. Entonces el referendo en Eslovenia en el 2021 me recuerda mucho del movimiento con el agua aquí en Colombia en el 2008. Es importante resaltar la acción colectiva como en un movimiento social, y es importante reconocer el rol central para poder reimaginar el mundo donde vivimos
con los derechos hacia el agua y que nos corresponden. So collective actions and social movements are guardians of rights of nature in our constitutions, but they are also tools to change the society we live in. And I see the collectives and individuals we met during the research here as building alliances, as building networks, and they create movement for change. And for me, in my life, because I believe that people who work on territories are actually those that are connected to the world, to them I really pay respect, and they are for me the seeds of the better world and the seeds actually of the world we live in today and we should fight for. Entonces la acción colectiva y el movimiento social nos convierten como en guardianes de los derechos de la naturaleza, y estas a su vez se convierten en herramientas para cambiar la sociedad en la que vivimos, tanto como individuos como en comunidad. Esto nos ayuda a generar alianzas, redes, movimientos para el cambio. Y ahí es donde reconozco a las personas que trabajan en los territorios como personas que están muy conectadas con el mundo, y debemos reconocer y respetar a estas personas porque ellos son como semillas para un mejor mundo, para un mundo por el cual debemos luchar. Vale, bueno, pues creo que ya pasó la hora. Simplemente añadir que hoy a las 3 de la tarde tenemos una sesión de asamblea de los seres vivos aquí en el Templo del Agua. Si quieren ir a almorzar y volver, acá estaremos. Y bueno, no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta o comentario, pues muy bienvenidos, bienvenidas. Sí, es que se alargó. Bueno, listo. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos a esta inauguración. Realmente estamos muy emocionadas. Bueno, ahí hay una pregunta. Perdón. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Antonio Castañeda. Vivo en la localidad de Kennedy y me encanta que hayan traído la voz de las zonas barriales. Nuestras zonas barriales están azotadas por la violencia en este momento y es muy importante traerlos a estas plataformas, porque de esa manera realmente pues traemos la verdad que estamos viviendo en nuestras zonas barriales. En la zona en la que yo vivo ya han suicidado a 20 personas en este año en un barrio muy pequeño, barrio Gran Bretaña de Kennedy. La resistencia que tenemos en ese espacio es a través de las artes. El CAI lo convertimos en una biblioteca y el arte es la única forma de visibilizar nuestras problemáticas. Agradecido a la maestra que está en este salón, gracias por hacer ese tipo de investigaciones de nuestras zonas barriales, gracias a los curadores y a las personas que formaron parte de este equipo, a Doris Salcedo, muchas gracias por habernos dejado este legado en este espacio. La idea es que todos los artistas empecemos a fijar la mirada un poco en las zonas barriales de nuestro querido Bogotá, que los artistas somos los únicos que podemos visibilizar estas problemáticas. Muchas gracias y al artista muy agradecido. Bueno, gracias por acompañarnos y abrir este espacio de escucha, de circulación del sentido y de las vibraciones, y pues bienvenidos, y que los invitamos a visitar y a conectar las obras de Leonel y de Marietica en el espacio.